Entonces resulta ser que hay un resultado que nos dice lo siguiente: un subespacio vectorial se va a caracterizar por las siguientes propiedades. Entonces tomemos un subconjunto del espacio vectorial que sea no vacío, es decir, que tenga algún elemento, por lo menos. Entonces H es un subespacio vectorial sí y solo sí. ¿Qué significa este sí y solo sí? Significa que si satisface estas dos propiedades, entonces es un subespacio vectorial. Si es un subespacio vectorial, a fuerza la satisface. Es lo que significa. Entonces, si nosotros logramos verificar la propiedad 1 y la propiedad 2, sabremos que H es un subespacio vectorial. Entonces, en lugar de hacer las 10 verificaciones que hemos comentado anteriormente, solamente tenemos que hacer dos operaciones. Y estas dos operaciones siempre se van a repetir independientemente de quién sea el espacio vectorial y quién sea H. Entonces, en lugar de hacer 10 cuentas, vamos a hacer solamente dos. Hay una nota importante. Todo subespacio vectorial siempre contiene al cero. ¿Quién es el cero? Es el elemento neutro aditivo. ¿Cómo identificas al neutro aditivo de un espacio vectorial? Es el elemento que cuando lo sumas con otro vector lo deja igual. Entonces, ¿qué nos dice esta nota? Nos dice lo siguiente: si notamos que H, o sea, el pedazo, no tiene al cero, el cero formalmente se llama el elemento neutro aditivo, automáticamente H no es un subespacio vectorial. Entonces, esta es una forma rápida de ver si algo es un subespacio vectorial o no. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo. Entonces, tomemos H, que sea un subconjunto del plano cartesiano. Ya sabemos que es un espacio vectorial. Y entonces tenemos que decir en qué pedazo nos vamos a fijar. La manera de decir en qué pedazo nos vamos a fijar es describir los elementos que viven en H. Entonces, H, ¿qué pedazo es? H son todas las parejas ordenadas, deben de ser parejas ordenadas, porque es un pedazo de R2, de tal manera que la segunda componente siempre es un 1 y la primer componente es el valor que quiera ser, es cualquier número real. Entonces, si hacemos un dibujito de H, resulta ser que el espacio vectorial es R2 y H es el subconjunto de tal manera que la segunda componente, es decir, las yes, siempre valgan 1. Entonces, el pedazo el cual queremos estudiar, el subconjunto del cual queremos estudiar, es esta recta horizontal. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un subespacio vectorial, sí o no? Entonces, lo que tendríamos que proceder de manera general es verificar la propiedad 1 y la propiedad 2 y verificar la nota. La nota nos ahorra trabajo. Entonces, afortunadamente, este problema es fácil porque podemos ocupar nuestra nota. Observemos lo siguiente. El elemento neutro del espacio vectorial, es decir, el cero del espacio vectorial original del grandote, pues es el 0, 0. ¿Por qué sé que este es el elemento neutro? Porque si yo tengo un vector y le sumo 0 en la primera componente y 0 en la segunda componente, lo deja igual, no lo altera en nada. Esa es la manera en cómo uno identifica los neutros aditivos. Entonces, ¿qué pasa? Según nuestra nota, para que algo sea un subespacio vectorial, a fuerza debe de tener al cero. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que los elementos de H siempre tienen segunda componente igual a 1. Así no lo están describiendo. Entonces, por lo tanto, el 0, 0 no está en H. Y como sé que si el 0 del espacio vectorial no está en el subconjunto, entonces automáticamente H no es un subespacio vectorial. Y ya terminamos. Entonces, fíjense que esta nota es fácil de verificar geométricamente, porque para que algo sea un subespacio vectorial, necesariamente, un subespacio vectorial de R2 necesariamente tendría que tener este elemento. Entonces, de la geometría de la H, observamos que la H no contiene a este elemento. H es una línea horizontal que pasa por el 1. Entonces, en R2, los pedazos que son subespacios vectoriales a fuerzas tienen que tener al 0, 0. Entonces, por ejemplo, si nos ponen otro problema en donde nos den un H2 y nos dicen el H2 es esta región, es un subespacio vectorial, automáticamente contestamos que no, porque el 0 no está incluido en este subconjunto.
Pero si nos dicen H3, que sería este pedazo, es un subespacio vectorial, decimos, tiene el cero, falta que verifique uno y 2. Es decir, en otras palabras, si H no tiene el cero, no es un subespacio vectorial. Si H tiene el cero, verifico uno y 2, en donde uno y 2 son estas propiedades. Entonces, siempre es bueno ver si H tiene el cero, porque si H no tiene el cero, porque si H no lo tiene ya te ahorraste estas dos cuentas, pero si H tiene el cero, entonces nos vamos a verificar uno y 2. Este, Esto nos ahorra trabajo, y vamos a ver un ejemplo en donde, en donde ocupemos otra metodología para ver si H es un subespacio. Ahora, por último, específicamente, ¿qué es verificar uno y verificar 2? Verificar uno es tomar un vector que viva en H, tomar un segundo vector que viva en H, sumarlos con la operación como se defina y observar que la suma vive en H. ¿Qué es vivir en H? Es satisfacer la propiedad indicada cuando se nos describa el subconjunto. Esta operación se conoce como la operación de cerradura. Entonces, en lugar de verificar asociatividad, cerradura, neutro aditivo, inverso aditivo, solo basta verificar cerradura. ¿Qué es verificar 2? Es tomar un escalar, tomar un vector que vive en H y observar que el resultado de la multiplicación vive en H. ¿Cómo sabemos que el resultado de la multiplicación vive en H? Pues tenemos que ver que el resultado de la multiplicación satisface la característica con la que se describe H. Entonces, en lugar de demostrar asociatividad, conmutatividad, distributividad, lo único que tenemos que demostrar para la multiplicación es la cerradura. Esta es la manera genérica y conceptual de verificar que algo es un subespacio vectorial, pero con ejercicios esto irá quedando un poco más claro.